Pues buenos días, vamos a trabajar ahora con las compuertas lógicas. Entonces vamos a ver las principales, que son, por ejemplo, esta que tenemos aquí, la compuerta AND. Esta es la compuerta AND de dos variables. Aquí podremos poner la variable X y Y, dos variables de entrada y una salida. A la salida tendríamos algebraicamente X por Y. Recuerden que este punto se puede omitir. Bueno, vamos a llenar la tabla de verdad para esta compuerta X, Y, donde las combinaciones son 0, 0, que equivalen a falso, falso, o falso, verdadero, 0 y 1, verdadero y falso, que es 1, 0, y cuando ambos son verdaderos. Y aquí vamos a poner en esta columna la salida, que es X y Y. Se lee X y Y. Nuevamente recuerden que este punto se puede omitir, se asume igual que en el álgebra anterior. Entonces, cuando realizamos la operación AND, para que la salida sea 1 o verdadera, ambas variables deben ser verdaderas necesariamente. Por eso el término X y Y deben de ocurrir ambas. Entonces tenemos cuando X es 0 y Y vale 0, la salida va a ser 0. Cuando X es 0 y Y vale 1, la salida va a valer también 0, porque no se está cumpliendo X. Cuando tenemos la combinación X1 y Y0, no se cumple Y, entonces la salida es 0. Cuando tenemos que X vale 1 y Y1, ahí vale 1, que es el equivalente de verdadero. Ahora vemos la compuerta OR. Vamos a ponerle el nombre OR. Y vamos a poner la tabla de verdad. Igual tenemos una compuerta de dos entradas. Este es el circuito, el símbolo del circuito eléctrico, donde podremos tener una entrada X, una entrada Y, y a la salida algebraicamente sería X más Y. Entonces vamos a llenar su tabla de verdad, igual con las cuatro combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Observen que las combinaciones, si esto lo tomamos como un número binario, por ejemplo este que estoy iluminando, este es el convertido a decimal, es el número 0. El siguiente 0, 1, convertido a número decimal es el 1. Este, si lo convertimos a decimal, es el 2. Y este sería el 3. Entonces aquí tendríamos el 0, el 1, el 2 y el 3 en decimal. ¿Sí? Es la forma en la que se está construyendo. La compuerta OR X más Y se lee X o Y. Cuando ambos son falsos, tenemos que la salida es falsa, 0 y 1, que es falso verdadero, es verdadero. Con que uno se cumpla, entonces la salida es verdadera. Aquí se cumple X, pero no se cumple Y. Bueno, es verdadero, porque se cumple una condición. Y la última fila ambos son verdaderos, entonces tenemos 1. Recuerden, es X o Y. Ahora vamos a ver la compuerta NOT. Su símbolo eléctrico es este. Le ponemos el título aquí. NOT. Y vamos a ver la tabla de verdad. Tenemos una sola variable, vamos a llamarle X. Y a la salida vamos a tener la variable, pero negada. Entonces tenemos X. Para llenar la tabla de verdad, solamente hay una variable. Sus posibles valores son solamente 0 o 1. Y la salida, X negada, si X vale 0, X negada vale 1. Y si X vale 1, X negada vale 0. Esa sería la salida. Y tenemos una cuarta compuerta que se llama XOR o OR exclusiva. Y es una compuerta de dos entradas. Vamos a llenar su tabla de verdad.
Entonces pongamos dos variables. Aquí en el circuito eléctrico tendríamos la entrada X, la entrada Y y la salida. Algebraicamente se representa como X, una suma pero encerrado con un círculo. Luego la segunda variable. Entonces vamos a ver en la tabla X, Y, que son las entradas, y la salida X, XOR, Y. Las cuatro combinaciones que ya sabemos que en decimal es 0, 1, 2 y 3, el equivalente en binario. XOR o OR exclusiva implica que va a valer 1 solamente si 1 es verdadero, pero no ambos. O sea, aquí que tenemos ambos en 1, la salida es 0. Esta es la tabla de verdad para XOR. Entonces aquí podemos observar ya las tablas de verdad de las principales compuertas. Vamos a dibujar ahora un circuito. Entonces aquí estoy dibujando dos compuertas AND y una compuerta OR aquí. La salida de las compuertas AND la envío a la entrada de la OR. Y aquí voy a tener las variables X, Y y Z. Voy a tomar la variable X y la envío a la entrada de la compuerta AND. Luego voy a tomar Z y la envío a la entrada de la compuerta AND. Ahora la siguiente, voy a tomar la variable Y y observen que enfatizo con un punto. Si no hay punto, indica que no está conectado ese cable. Por ejemplo, aquí esta línea está cruzando con Z, pero no existe el punto, entonces no hay conexión ahí. Y voy a tomar Z y la envío a la entrada de la segunda compuerta. Y aquí voy a tener F. Entonces aquí tengo mi primer circuito y queremos obtener la tabla de verdad de esta función F. Bueno, una forma es la siguiente, propagar las entradas. Para tres variables tenemos 8 combinaciones. Para obtener el número de combinaciones de acuerdo al número de variables, la regla es 2 a la n, donde n es el número de variables. Por ejemplo, para la compuerta de dos variables, tendríamos 2 a la 2, son 4 combinaciones. Para esta compuerta NOT tenemos que el número de variables es 1, entonces 2 a la 1 es 2, tenemos 2 combinaciones. Aquí para este circuito tenemos 3 variables de entrada, entonces serían 2 a la 3, 8. Y vamos a poner la tabla para 8. Vamos a poner las variables de entrada que son X, Y y Z. Y la salida que es la función F. Vamos a llenar la tabla de verdad, que sería aquí 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Y cuál va a ser la salida? Pues vamos a propagar las entradas para cada uno de estos casos. Primero voy a ver qué es lo que obtengo en la primera AND. Aquí entra un 0 y aquí también en Z entra un 0. Voy a enfatizar aquí con este color en esta combinación 0, 0, 0. Entonces esta primera compuerta entra X y entra Z, entra 0, 0. Y entonces, ¿qué obtenemos a la salida? Obtenemos un 0. Ahora vamos a observar qué es lo que tenemos en esta segunda compuerta AND. Aquí entra Y negada. Eso quiere decir que Y es 0, pero aquí sale un 1. Y también recibe Z, pero Z directa. Entonces va a ser un 0. Tenemos 0. Ahora vamos a propagar la salida en esta compuerta OR. Tenemos que entra a la compuerta OR 0, 0. Entonces sale un 0. Llenamos esa fila. Tenemos un 0 a la salida. Ahora vamos a propagar la siguiente entrada, que es esta, 0, 0, 1.
X vale 0, Y vale 0 y Z vale 1. Entonces, empezamos nuevamente con esta compuerta. Vamos a ponerle nombre para que sea más visual. La compuerta 1. Esta va a ser la compuerta 2 y la compuerta 3. Entonces la compuerta 1 es una AND. A la entrada va a tener un 0 y Z un 1. Entonces aquí vamos a poner 0 y aquí un 1. Entonces, ¿qué obtenemos a la salida? Como es AND, vamos a obtener un 0. Y aquí que entra en Y es 0. Pasa por una NOT que se convierte entonces en un 1. Y Z vale 1. Entonces, ¿qué tenemos a la salida? Cuando en una AND entra 1, 1, la salida es 1. Ahora propaguemos la salida en la compuerta 3. ¿Qué es lo que va a salir si tenemos en este momento 0, 1? Como es la compuerta OR, vamos a obtener 1. Entonces anotamos, la salida es 1. Ahora vamos con la siguiente combinación, que es 0, 1, 0. 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Entonces vamos a ver, esta compuerta 1 entra primero X, que es 0, y entra Z. Y Z también vale 0. Entonces a la salida tenemos 0. Ahora la compuerta 2. Entra Y negada en 2 y Y vale 1. Entonces se convierte en 0. Y entra Z. Z vale 0. Por lo tanto, entra 0, 0. A la salida tenemos 0. Y en la compuerta OR sale un 0. De esa forma vamos propagando las entradas a través de todo el circuito hasta llegar a la salida. Ahora vamos con el siguiente. La siguiente combinación es 0, 1, 1. Entonces es 0 en X, 1 en Y y 1 en Z. Entonces la compuerta 1 entra X, que es 0, y entra Z, que vale 1. Entonces a la salida tenemos un 0. En la compuerta 2 entra Y negada, donde Y vale 1, por lo tanto Y negada es 0. Z vale 1. 1, 0 a la entrada de 2, sale un 0. Y entonces tenemos que a la entrada de la compuerta 3 tenemos 0, 0. Por tanto sale un 0. Ahora la siguiente combinación que es 1, 0, 0. Entonces en 1 entra X. X vale 1, Z vale 0. Entonces a la salida de la compuerta 1 vamos a tener un 0. En 2. La compuerta 2 entra Y negada. Y negada. Y vale 0. Al negarse vale 1. Y entra Z. Z vale 0. Entonces en 2 entra 1, 0. La salida es 0. Y en 3, la compuerta 3 entra 0, 0, sale un 0. Y lo anotamos. Vamos con la siguiente combinación, que es 1, 0, 1. Tenemos en la compuerta 1 entra X y X vale 1. Y Z también vale 1, entonces sale un 1. En 2 entra Y negada, pero Y es 0, al negarse se convierte en 1. Y también entra Z, que es 1. Entonces tenemos 1, 1, aquí es 1. Y a la salida de la compuerta 3 tenemos un 1. Y lo anotamos. Ahora vamos con la siguiente combinación, que es 1 en X, 1 en Y y 0 en Z. En la compuerta 1 entra X, que vale 1. Entra Z, vale 0. Entonces a la salida tenemos un 0. En la compuerta 2 entra Y negada. Y es 1, al negarse se convierte en 0. Y entra Z, que vale 0. A la salida tenemos un 0. Entonces en 3 entra 0, 0. La salida es 0. Ahora la última combinación, esta última, todas las variables valen 1. En la compuerta 1 entra un 1 y entra otro 1. En la compuerta 2 entra Y negada, como es Y vale 1, al negarse se convierte en 0. Y entra Z, que vale 1. 1, 0 nos da un 0. Aquí me falta poner la salida de 1, 1. Sale un 1. Entonces aquí a la salida de la compuerta 3 tenemos un 1. Y lo colocamos aquí. Ya terminamos. Ya tenemos nuestra función, la salida de este circuito lógico.